Todo comienza con una gran pregunta. ¿Quieres escuchar? Everything starts with the question, do you want to listen? ¿Realmente quieres escuchar a Dios en tu vida? Do you really want to listen to God in your Dios debe tener un lugar central God has to have a central place en nuestra vida. in our lives. Dios tiene que tener un lugar God has to have a place central y especial en central tu and special vida. in your life. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, If you want to be a true disciple, Dios tiene que tener un lugar central. God has to have Toda tu vida be the center of your tiene whole que girar life. alrededor de Dios. Has to go around God. La primera enseñanza de hoy se llama Comienza el viaje. The first teaching is called Starting the Trip. So, vamos a comenzar un viaje de discipulado. We're going to start a trip of discipleship. Me dolió en el corazón, hermanos, y lo decía el miércoles. And I had it in my heart and I said it on Me Wednesday. dolió en el alma It hurt in my soul en el evento de jóvenes. in the youth Me event. bajaste mucho volumen, hija. En el evento de jóvenes, In the youth event, estaba yo en la parte de atrás I was in the part of the back. y estaban haciendo aquí un juego And they were doing a game. y me dolió tanto And it hurt me so much que les dije a los hermanos, me voy a ir porque me va a dar una embolia aquí. that I told the brothers I'm going to leave because I'm really upset. Voy a tener un stroke. I'm going to have a stroke. Me va a dar un ataque al corazón. I'm going to have a heart attack Porque les estaban preguntando a los jóvenes because they were asking the youth las preguntas más básicas de la Biblia. the most basic questions of the Bible. No era un asunto de teología bien profunda. It wasn't No. a profound theological topic. No No. eran temas complicados They weren't complicated topics de cómo responderle a los musulmanes ni a los testigos de Jehová. of how to answer to No. the Muslims or the Jehovah De las Witnesses. cosas más básicas. It was the most basic things. Me dolió en el corazón And it hurt in my heart que no supieran la respuesta. that they did not know the answer. Y como pastor me pregunto, And as a pastor, I asked myself, ¿qué tan comprometida está la iglesia how committed is the con la church palabra de Dios? with the Word of God? ¿Qué tan cómodo estás How comfortable are en you sentarte cada semana, to sit every week, escuchar mis mensajes, listen to my mis messages, predicaciones my preachings, y olvidarte el resto de la semana and forget about it the whole other week de la Biblia, of the de Bible, tu relación con of Dios? your relationship with God? ¿Qué tan comprometido estás How committed are you con ser un discípulo de Jesucristo? with being a disciple of Jesus Christ? Y entonces cuando estábamos en los entrenamientos para los maestros, So when we were in the trainings for the yo teachers, dije, yo voy a comenzar desde cero otra vez, I said, I'm going to begin from zero again porque yo no sé cuántos años o cuánto tiempo voy a durar aquí en la iglesia, hermano. because I don't know how much time I'm going to last in the church. Yo no lo sé. I don't know. Quizás me muero en una semana, en dos, en unos meses. Maybe I die in 2 weeks and some months. Quizás Dios me lleva a otro lugar y me voy de aquí, no lo Maybe sé. God takes me to a different place and I leave this place. I don't know. Quiero irme sabiendo I want to leave knowing que como pastor That as fui responsable that as a pastor I was en responsible enseñarles a ser discípulos de Cristo with teaching them to be y disciples no of Christ cristianos and not Christians que se sientan 2 horas por semana that sit 2 hours a a week escuchar un mensaje, to listen to a pero message, sus vidas no están siendo transformadas. but their lives are not being transformed. No quiero irme de aquí I don't want to leave this place pensando que no saben la palabra de Dios thinking that you don't know the Word o of God asumiendo que sí la saben. or assuming that you do know it. Entonces vamos a
entrar en un periodo, hermanos, So we're going to go into a period, en los que brothers, vamos a viajar where we're going to travel en un compromiso con el discipulado. in a commitment with discipleship. Mire, se lo digo con amor y con respeto, ¿me permite? And I tell you with love and respect, if you allow Todos me estamos to. de acuerdo que nunca he sido un pastor irrespetuoso con mi iglesia. All of you ¿Estamos de agree that acuerdo, I've sí o never no? been a pastor that's Siempre he disrespectful. sido respetuoso I've always been respectful. pero déjeme decirle algo muy honestamente. But let me tell you something very honest. Yo no estoy aquí para que usted me quiera. I'm not here for you to like me. Yo no estoy aquí para que usted piense que yo soy bueno I'm not here for you to think that o I'm para good, que usted admire Or so mi that you would- persona o mi ministerio. admire my person or my Yo estoy ministry. aquí para hacerlo a usted un discípulo de Cristo. I'm here to make you a Que disciple usted of Christ. crezca en su relación con Dios, That you have a relationship with en su God, conocimiento con la palabra. in your knowledge of the word. Si encima de eso me quiere, If on top of that you like ya es un me, regalo, that's a gift. ya es un plus, es un agregado. That's a plus. Pero yo quiero que usted sea un discípulo de Cristo, But I want you to be a disciple of conocedor de la Christ, palabra de Dios, knowing the word of God. un hombre y una mujer de A oración, man and a woman of un hombre y prayer. una mujer A man and a woman comprometidos con la palabra de Dios. that are Alguien dice amén, committed to the hermanos. word of God. Someone say amen. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo aquí? How many want to be disciples of Christ? No quiero que sea una persona que calienta un lugar en un espacio de la iglesia, por I don't want you favor. to be a person that warms up a place Ya hay in the mucha church. gente que hace eso alrededor del mundo. There's a lot of people that do that Yo around the quiero que sea world. usted un cristiano fiel al Señor. I want Alguien you to be dice a amén faithful aquí, Christian. hermanos. Mire, así que bienvenidos, hermanos, porque hoy comenzamos esta serie So welcome, and y why don't we vamos start this a series? comenzar con la serie Escucha. And we're going to start with the series Listen. Y hoy comenzamos el viaje And today we start the trip escuchando. to Dígale a listen. la persona que está enseguida, escucha. Tell the person next to you, Ahora, listen. ¿por qué queremos, por qué por qué la serie se llama Escucha? Why is the series called ¿Cuáles son Listen? las características? What are the characteristics? Es venir aquí como iglesia, como comunidad cristiana, To come here as a church, as a Christian community, a escuchar, to listen, a recibir juntos como cuerpo de Cristo to receive together like the body of Christ, enseñanza bíblica. biblical teaching. ¿Cuál es la otra razón? What is the other reason? Podremos aprender juntos aquí, hermanos. We can learn together, Juntos, together. orar juntos. We can pray together. ¿Qué otras características? What other characteristics? Los niños, los preadolescentes, ya lo dije, The children, the preteens, I already said estarán it. aprendiendo junto con nosotros lo mismo. They will be learning with us the same thing. ¿Qué más habrá? What else is there? Una aplicación. There's an application. Una aplicación. Si no la pudo bajar, There's an app. If you couldn't download yo it, quiero que usted I want al you final se acerque a Denise, at the end to go to se Denise, acerque conmigo. to go with me. ¿Quién más ya conoce la aplicación, Denise, que nos puede ayudar? Who else already knows the app and can help us? ¿Ah? Las maestras que usted vio aquí The teachers that you saw y here, diga, no la pude bajar, and you could say, I couldn't no download supe it. cómo, I didn't know how. enséñame cómo, Teach me how, para que usted la tenga. so that you can have it. Ahí van a poder leer There you can read devocionales, devotionals. todos los devocionales All of the de devotionals cada día of every day están conectados are con connected el mismo tema with the same theme que estudiamos aquí el domingo. that we studied here on Sunday. Hermano, yo no sé cómo podríamos hacer mejor que eso. I don't know how we could do better than that. Esa es una gran bendición para usted. That's a great blessing for ¿Sabe you. cuánto le va a costar? Do you know how much it's going to cost you? Cero. Zero. Todos los días. Every day, Usted va a poder agarrar su aplicación, you can go on your app, abrirla, open it, ir al devocional 1, go to devotional 1, leerlo, read it, seguir las instrucciones, follow the instructions, hacer una oración do a prayer, y termina. and finish it. Le puede tomar 5 minutos, It could take you 5 puede minutes. tomar 10, It could take you 10, depende cuánto tiempo usted le pueda dedicar depending how many a times cada you uno de can esos devocionales. add to every one of those Puede devotionals. agarrar a su esposa, a su esposo y sus hijos, You can grab your wife, your husband, your children, sentarlos en la mesa sit them at the table, y decir, hoy vamos a tener un devocional juntos. and say, today we're going to have a devotional Por lo together. menos una vez por semana At least once a week, puede agarrar ese devocional you can grab that devotional y estudiar junto con sus hijos. and study it together with your children. ¿Podrá tener por lo menos un devocional familiar por semana? You can have at least once a week a devotional with Ya your lo family. dije, vamos a aprender lo mismo toda la semana. We're going to learn the same thing all week. ¿Por qué el primer año se llama escucha? Why is it called listen?
Denise dijo que son 3 años, ya agregaron uno, ¿se fijó? Denise said that it was 3 years. Hay They already un added another one. cuarto año ya en la aplicación There's a 4th year in the app donde se van a aprender las 16 verdades de las asambleas de Dios. where they're going to learn the Hay un 16 cuarto truths año, of ya the está assemblies of agregado. God. That's the 4th year. Porque el título de la serie se llama Escucha. Why is the title of the series called Listen? Número 1, porque Dios nos habla a través de su palabra. Number 1, because God talks to us through His Word. ¿Sabe qué dice la Biblia? Do you know what the Bible says? Dice que este libro It says that this book hará aquello will do that para lo cual fue enviado. that it was sent for. Dios nos habla a través de la palabra. God speaks to us through the Word. Las citas bíblicas que vamos a ir leyendo The Bible text that we're van going a to be ser reading, la voz de Dios para tu vida. it's going to be the Word of God for your life. Por eso se llama escucha. That's why it's called Listen. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, hermanos, por el Espíritu Santo. The Bible is the Word of God inspired by the Holy Spirit. Cada palabra, Every word. ¿me están escuchando? Are you listening? Cada palabra Every word que está escrita aquí that is written here fue inspirada por el Espíritu Santo was inspired by the Holy Spirit para edificar tu vida, to edify your life, para hacerte mejor hijo de Dios, to make you a better child of God, para hacerte mejor hombre, mejor mujer, to make you a better man, woman, mejor papá, mejor mamá, a better father, mother, mejor esposo, mejor esposa. a better wife, a better husband. ¿Por qué escucha? Why listen? Porque tiene que haber Because there has to be sensibilidad a sensibility y disponibilidad en nuestra vida in our lives para que Dios nos hable. so that God can talk to us. Diga conmigo sensibilidad. Say with me, sensibility. Es decir, It's to say tiene que haber en nuestro espíritu there has to be in our spirit una actitud sensible a la palabra de Dios, hermano. a sensitive attitude in the Pero Word of también God. tiene que haber disponibilidad. But there also has to be willingness. Tenemos que estar dispuestos a que Dios nos hable. I have to be willing for God to talk to me. La palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. The Word of God says that it's sharper than any kind of blade. Y aquí en la pantalla hay una pregunta enseguida. ¿Me la pones, Leslie, por favor? And here on the screen is a question. ¿Alguna vez te habló Dios mientras leías tu Biblia? Has God spoke to you while you were reading your Bible? Levanta tu mano si Dios te habló alguna vez leyendo tu Biblia. Raise your hand if God has spoke to you while you're reading your Bible. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque es el instrumento Because de it's Dios God's instrument para hablarte. to talk to you. A ver, levante la mano otra vez aquellos que Dios les ha hablado. Ahora quiero que piensen en una sola, porque puede haber muchas. I want you to think of one, because there could be many. En un ejemplo Think of one en los que example un día que estabas leyendo tu Biblia in a day that you were reading your Bible dijiste, Dios and you said, God me habló. spoke to me. ¿Cuántos pueden pensar en eso? Levanten su mano. How many of you can think of that? Raise your hand. Mana Elvira, ¿cómo le habló Dios How did God en speak esa to you ocasión? in that occasion? Cuando yo estaba estudiando, el Señor me puso una lectura que tenía que ir a una casa porque había una necesidad muy grande. Y pues yo lo hice y sí había la necesidad de una oración por sanidad y el Señor obró. When I was studying, God told me in a Dios lo story usó. that I had to go for a ¿Alguien house más? that had necessity, and I Un went, and it was ejemplo en true. tu vida que digas, yo estaba leyendo la Biblia y Dios me habló a través de eso. Someone else, an example. Hermana. Un día estaba yo leyendo Efesios y Proverbios y el Señor me dijo, quite de vosotros toda gritería, toda maledicencia. Y yo era bien maledicencia y bien gritona con mis hijos. Yo creo que a 2 calles me oían y dije, wow, el Señor me habló en esa vez. ¿Alguien más que quiera compartir una vez en la que Dios te habló? Someone wants to share when God talked to you. Dios que mi papá me iba a regresar a la casa y no te preocupes por nada, yo voy a dejarlo regresar a la casa. Yo no sé mucho, pero yo una vez Dios me habló, yo estaba llore y llore. Yo siempre
siempre he dicho que soy muy burra para la Biblia, para entender. Pero lee. Y ese día yo estaba llore y llore. Y estaba leyendo, no sé si es Efesios o Hechos 11, y la fe. Y dije, mi fe va a ser tan grande. Y estaba llorando porque yo no lo entendía. Y desde ahí me prometí a mí misma, que mi fe, que todo yo se lo iba a dejar en las manos de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, de la convicción de lo que se espera. Y esa es mi fe tan grande de lo que no veo. Y hoy he aprendido todo a dejárselo en las manos de Dios. No siento mis cargas tan pesadas. Dele un aplauso a Cristo, hermanos. Esa es la palabra de Dios. That is the word of God. Cuando tú te sientas a leerla, When you sit to read it, Dios va a encontrar una forma de hablarte a través de ella. God is going to find a way to speak to you through Qué it. tremendo, gracias hermana Mara. Thank you. Gracias. Qué tremendo que Dios le dice a la hermana, How tremendous dice, that God tells quítese her de vosotros toda gritería. to take from you all of what you are yelling. ¿Para dónde se quita ya después de eso usted? Where do you go after that? ¿Se puede quitar? Usted you pudo move? decir, hermana, no, yo no creo que eso sea de Dios, Can you say, sister, I No. don't think that was from God? No, porque es la palabra de Dios. because it's the word of God. Quiero que miren el siguiente video, I hermanos, want you to see the following para video que entendamos so that we can understand el camino del que estamos hablando, The que way that vamos a we're talking comenzar about. a recorrer. and we're going to start to run. Durante miles de años, los cristianos han descrito su fe como un recorrido. Es una imagen que Jesús refirió una y otra vez cuando invitó a sus discípulos a seguirlo y al describir el camino como ancho o angosto. Esa imagen del camino cautivó de tal manera a los primeros cristianos que ellos mismos se denominaron la gente del camino. Se vieron como una comunidad de seguidores unidos en un viaje. Aunque nuestra vida y adoración parecen tan distantes de esos primeros creyentes, todavía estamos en ese mismo recorrido. Hace 2000 años, los primeros seguidores de Jesús iniciaron su travesía. Abrieron el corazón en oración y escucharon al Espíritu Santo que los llamaba a ir al mundo. Ese mismo Espíritu Santo nos llama a nosotros hoy. E inmediatamente después de su resurrección, Jesús tuvo un encuentro con 2 de sus seguidores que iban por un camino antiguo hacia una pequeña ciudad llamada Emaús. Algo les impidió reconocer que era Jesús, incluso cuando comentaron las noticias devastadoras de su muerte unos días antes de Jerusalén. Es una escena emotiva, pero lo que Jesús hace es todavía más emotivo. Caminó con ellos y les empezó a explicar a partir de las Escrituras, desde el principio en Génesis y a través de los profetas, que esa muerte y resurrección habían sido anunciadas. ¿Puedes imaginar al mismo Jesús resucitado presente en un grupo pequeño? Finalmente llegaron a una casa donde pasarían la noche y se sentaron a la mesa para cenar. Cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Ellos de pronto se dieron cuenta quién era esa persona. La Biblia nos dice que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Ellos estaban con Jesús. Jesús había estado enseñando las Escrituras. Pero seguir a Jesús no terminó esa noche sentados alrededor de la mesa. En realidad, su camino recién estaba empezando. Jesús les había abierto los ojos a la verdad y ellos ahora conocían una nueva realidad. Ahora estaban en un camino totalmente nuevo. La fe cristiana no es una tarjeta que llevamos con nosotros, no es una posición que alcanzamos o una casilla que marcamos en un formulario. La fe cristiana siempre es un recorrido. Todavía somos gente del camino. Y así como esos discípulos que ese día anduvieron con Jesús, nunca estamos solos en el camino. Al abrir nuestros ojos también descubrimos un camino nuevo, una comunidad y las palabras de Dios que nos llaman a seguir adelante. Así como esos discípulos en el camino con Jesús, ese día nuestra tarea principal es escuchar. Siempre estamos escuchando. Y cuando escuchamos esta historia, el relato bíblico cobra vida.
Dios ha estado caminando con su pueblo desde el principio, desde esa primera mañana en el jardín del Edén con Adán y Eva, hasta en las décadas que Israel peregrinó por el desierto, hasta los días de Jesús con sus discípulos en las costas rocosas de Galilea. Y aún hoy, mientras el Espíritu Santo se derrama en nuestro corazón. Como lo expresa el salmista, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La Biblia ilumina nuestro camino y nos guía en esta travesía. Pero escuchar no es fácil. Escuchar requiere paciencia, requiere atención, requiere humildad. Pero si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a humillarnos y a recorrer este camino, tendremos toda la eternidad por delante. Jesucristo va delante de nosotros. Su reino irrumpe constantemente a nuestro alrededor. Su camino es estrecho, pero aquellos que están dispuestos a seguirlo encuentran en él un recorrido de paz, esperanza, alegría y comunidad. En este recorrido encontramos una nueva comunidad de hermanos y hermanas en esta senda. Pero todo comienza con una simple pregunta. ¿Quieres escuchar? Gracias. Todo comienza con una gran pregunta. ¿Quieres escuchar? Everything starts with the question, do you want to listen? ¿Realmente quieres escuchar a Dios en tu vida? Do you really want to listen to God in your El life? video nos mostró un recorrido de la vida normal. The video showed us how the normal life is. Desde que se levanta From when he woke up hasta que se alista y va por el camino. till he gets ready Así and es goes la on the vida road. cristiana. That's how Christian life is. La vida cristiana es un camino todos los días. A Christian life is a road every day. Despertamos We wake up y somos cristianos o no. and we're Christians, yes or no? Trabajamos y somos cristianos en el trabajo. We work and we're Christians at work. Vamos a la escuela y somos cristianos en la escuela. We go to school and we're Es Christians at todo un school. camino It's a whole que walk tenemos que aprender a vivir that we have to learn how to live como discípulos de Cristo. like disciples of Hay alguien Christ. que dice amén aquí, hermanos. Is there someone that says amen? Ahora, escuchen esto. Listen to this. Dios debe tener un lugar central God has to have a central place en nuestra vida. in our lives. Dios tiene que tener un lugar God has to have a place central y especial en central tu and special vida. in your life. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, If you want to be a true disciple, Dios tiene que tener un lugar central. God has to have Toda tu vida be the center of your tiene whole que life. girar alrededor de Dios. Has to Siguiente, la Biblia the following the Bible tiene que tener has to un have lugar central en tu vida. a central place in your Tiene life. que ser parte de tu diario vivir. It has to be a part of your daily life. Tienes que aprender a hacerla parte de tu lectura diaria. You have to make it a part of your lecture every day. 5 minutos o 3 minutos 5 minutes, 3 minutes, en cada uno de esos devocionales. in every one of those devotionals, Vas a tener oportunidad de leerla. you're going to have an opportunity to read it. Es tan sencillo It's so simple porque cuando tú estás en tu devocional because when you're in your devotional, te va a aparecer el link the link will appear de la cita bíblica de ese día of the Bible y lo verse of único que that day. tienes que hacer es And the only thing you have to do darle clic al link is to click the link, y te lleva directamente a la Biblia. and it takes you directly to the Bible. En inglés vienen muchas versiones diferentes. In English, there's a lot of different versions. En español vienen 3 diferentes versiones. In Spanish, there's 3 different versions. Reina Valera 1909, nueva traducción viviente New Living Translation y nueva versión internacional. and the New International Tú Version. lo puedes leer en la que más te guste el contenido. Es la misma Biblia, You can read whatever context you like the most. It's the pero same la Bible, puedes leer en diferente formato. but you can read it in different formats. Sí. La Biblia es una carta de amor para todos nosotros. The Bible is a love note from God for us. También es una vara de corrección de parte de Dios. It's also the bar of correction from A la God. hermana Carmina le dijo: To the sister Carmina, I told her, quítese de vosotros la gritería. take the yelling away from you. ¿Sí? A Anita le dijo: no te preocupes más. To Anita told her not to worry No te anymore. preocupes más. Don't La worry palabra anymore. de Dios The Word of God puede abrazar
can embrace todos los aspectos de nuestra vida, hermano. all of the aspects of our life. La Biblia es un manual para vivir como Dios quiere que vivamos. The Bible is a manual to live how God wants us to Si live. tú eres un cristiano, If you are a Christian, voy a decirlo una vez más. I'm going to say it Si again. tú eres un cristiano, If you are a no Christian, puedes vivir como a ti te dé la gana. you cannot live however you want to live. Tienes que aprender a vivir como Dios quiere que vivas. You have to learn to live how God wants you to live. A hablar como Dios quiere que vivas. To speak like God wants you to speak. A pensar como Dios quiere que pienses. To think how God wants you to think. Para eso es la Biblia. That's what the Bible's for. Te va a agarrar, It's going to grab te you. va a dar tus buenas ajustaditas, It's going to adjust you. te va a apretar los tornillos, It's going to strengthen te va a some. abrazar. It's going to embrace you. Es un libro maravilloso It's a marvelous book que cada vez que nosotros lo estudiemos, hermanos, that every time that we Dios study tendrá it, para nosotros una palabra. God gives us a word. En la Biblia, In the Bible, Dios te va a dar sabiduría. God is going to give you wisdom. En la Biblia, In the Bible, Dios te provee sanidad God provides you healing cuando estás herido. when you're reading it. En la Biblia, In the Bible, Dios nos trae consuelo, hermanos. God consoles us. Dios nos trae consuelo. God brings us console. Isaías 41:10, qué gran palabra tiene Isaiah Dios. 41, what a great word it En has. Isaías 41:10. In Isaiah 41. Qué gran palabra cuando dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. What a great word when he says, I am with you every day till the end of times. La Biblia, hermanos, nos alienta The Bible feeds us cuando estamos desanimados. when we're discouraged. Hay una historia, quiero que vayan conmigo a su Biblia, por favor. There's a story. I want you to go with me to your En Bible. Lucas capítulo 24. In Luke 24. Y cuando estaba preparando el mensaje de hoy, And when I was preparing the message of today, dije, les voy a resumir la historia en mis propias palabras I'm going to give a summary in my own words para que no sea una lectura tan larga. so that way it's not such a long lecture. Y entonces vino así como un balde de agua fría sobre mí And then like a big tub of cold water over me y me dijo, that told me de eso se trata, that's what it's about. de que lean la palabra juntos, That you read the word together. no que se las platiques, Not that you tell them sino about que it, como iglesia but that as a church, aprendan a leer la palabra juntos. they learn to read the ¿Están word listos para together. leer la palabra conmigo, Are you hermanos? ready to read the word with me? A ver, ¿cuántos están listos para leer la palabra conmigo? How many are ready to Amén. read the word with me? Tienen su Biblia, Lucas Luke capítulo 24, chapter 24, verso 13 en adelante. verse 13 and on. Dice, perdónanos, tú puedes leerla en inglés And forgive us, you can read it in English, y yo la voy a ir leyendo en español. and he will be reading it in Y en tu Spanish, celular tú puedes ir leyendo en inglés junto conmigo. and you can be reading in English with me. Dice, y aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Esta cita bíblica This verse tiene verse lugar después de la resurrección de Jesús. has a place of after the resurrection of Jesus. Los discípulos están tristes, The disciples are sad, confundidos, they're confused, no saben qué hacer. they don't know what to do, Y estos dos hombres van por un camino, and these two men are going through a el road, camino de Emaús. the road of Emmaus, Continúo leyendo. and I continue to read. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó Jesús. ¿Se detuvieron cabizbajos? Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Jesús. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Verso 21. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro,
pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo Jesús, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Qué hermosísima How beautiful. historia. En el The story verso is. En el verso 21, hermanos, In verse 21, brothers, mire lo que dice: look what it says. pero nosotros abrigábamos But la we, esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. we had hoped that he was the one to rescue Israel. ¿Alguna vez, hermano, tuviste un sueño que se cumplió en una forma diferente totalmente de la que tú esperabas? Have you ever had a dream that was accomplished in a totally different way than you hoped Ellos for? esperaban a un Jesús They were waiting for a Jesus triunfante, who was, con un gran ejército, had a big army que restauraría a la nación de Israel, that would restore the nation of que les Israel, quitaría, hermanos, el azote de los romanos sobre su vida. that would take the evilness from the Romans from their life. Ellos esperaban a un Mesías They hoped for a Messiah que los iba a sacar de la esclavitud, that was going to take them out of slavery, que los iba a levantar como una nación poderosa. that was going to lift them up as a powerful ¿Y nation. qué recibieron? And what did they receive? Recibieron a un niño en Belén They received a child in Belen que termina crucificado. that ends up crucified, Y ellos se quedan absolutamente sin ninguna esperanza. and they're with absolutely no hope. Cuando Jesús muere, When Jesus dies, ellos no saben qué hacer con su vida, they don't know what to do with their life porque ellos tenían un sueño. because they had a dream. Ellos decían: el Mesías nos va a sacar del azote de los romanos. They would say the Messiah is going to take us from the control of the Romans. Comienzan a seguir a Jesús, They begin to follow Jesus. lo ven hacer milagros, They see him do sana a los miracles, enfermos, healing the sick. hace todo lo que Jesús hace, He does everything that Jesus does. y después lo ven morir en la cruz. And then they see him die on the cross. Están confundidos, They're confused. y en eso aparece Jesús con ellos. And that Jesus Y is with dice que them. ellos estaban completamente cabizbajos, And it says they had their heads down completely. no saben qué hacer. They don't know what to do. Pero cuando van hablando con Jesús, But when they're speaking to dice: Jesus, ¿acaso no ardía nuestro caro corazón cuando hablábamos con él? it says that our heart was moved when we were talking with Jesús him. les comienza a enseñar la Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Jesus begins to teach him the Bible from the Old Lo que la Testament, Biblia decía de él, lo que el Antiguo Testamento decía de él. what the Old Testament said about him. Ellos no estaban recibiendo lo que habían soñado, They were not receiving what they had dreamed pero of, estaban recibiendo una palabra but they were receiving a word que dice que les ardía arder su corazón. that says it made their heart burn.
Dios no siempre te va a responder tus oraciones como tú las quieres. God is not always going to respond to your prayers in the way Dios that you no want. siempre va a responder tus sueños como tú los esperabas. God is not always going to respond to your dreams like you waited for, Pero su palabra va a arder en tu corazón. but His word is going to burn in your Su heart. palabra te va a hacer madurar, te va a hacer crecer. His word is going to make you mature and grow. Verso 27 dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, Verse 27, starting with Moses and all of the prophets, les explicó lo que se refería a él He explained what He en todas referred to las Him escrituras. in all of the scripture. Quiero que vean esta pregunta en la pantalla. I want you to see this question. ¿Qué buscas? What are you looking for? ¿Respuestas a tus preguntas Answers to your questions, o conocer la voluntad de Dios or para to tu vida? know the will of God over your life? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué buscas? When you come to church, what are you looking for? ¿Qué es lo que vienes a buscar aquí? What do you come to look for here? ¿Vienes a buscar la respuesta a una pregunta que te incomoda? Are you here to look for the answer to a question? ¿O vienes a buscar Are you la coming to voluntad look de for Dios para ti? the will of God for you? Para decirle, Señor, yo no entiendo esto, ¿por qué me pasó a mí o en mi To familia? say, Lord, I don't understand why this happened to me or my family, Pero quiero saber cuál es tu voluntad en mi vida. but I want to know what is your will in my life. Señor, no me gusta lo que está pasando alrededor de mí, Lord, I don't like what's happening around me, pero quiero saber cuál es tu voluntad en mi vida, Señor. but I want to know what is your will in my life, Lord. Señor, me corrieron del trabajo. Lord, they fired me from my job. Señor, estoy batallando financieramente. Lord, I'm struggling financially. Quizás esperabas que tus hijos tuvieran una vida hermosa y maravillosa. Maybe you hope that your children had a marvelous life, Y empiezan a pasar por conflictos en la vida. and they begin to pass through conflicts in life, Y no recibes los sueños que esperabas and they don't recibir. receive the dreams that you hoped that they would receive. Pero cuando te acomodas a la voluntad de Dios, But when you align with the will of God, entonces ya no es recibir las respuestas que tú quieres. it's no longer to get the answers to Sino- the questions you want, Decir, Señor, but to say, Lord, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? what is your will for my life? Aunque yo esté pasando por un problema bien fuerte, Even if I'm going through really bad problems, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? what is your will for my life? Que yo quiero vivirla. Because I want to live it. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Verso 28 dice, y al acercarse al pueblo donde se dirigían, Verse 28 says, going close to where they were going, Jesús hizo como que iba más lejos. Jesus was like if he was going farther. ¿Cuántas veces Dios nos hace esa misma broma? How many times God does the same trick on us? Como que no escuchó. Like if he didn't hear you, Como que sentiste que por un momento te emocionaste, pero like for a moment you got excited, y Jesús les hace a los discípulos como que and Jesus goes to the bueno, disciples like, ahí nos vemos después, hasta luego. I'll see you later. Tengo cosas que ir a hacer al otro pueblo. I have things to do to the other town. Pero yo quiero que noten la actitud de los discípulos. But I want you to notice the attitude of the Pero ellos disciples. le insistieron. But they insisted. ¿Quieres ponerte sobre tus pies? Do you want to stand to your feet? Pero ellos le insistieron. But they insisted, Quédate con nosotros, stay with us, que está atardeciendo. that it's getting late. Pronto será de noche. It'll be night soon.